¿Cuál paso la...? Bueno, después terminamos los negocios, arrancamos. Precisamente hoy vamos a tocar un tema muy importante, muchachos. Bueno, hoy tenían el encuentro de administración de personal, ¿cierto? Entonces la profesora Jessica me pidió el favor de que los acompañara en este encuentro, no tanto a hacer un encuentro de lo que es derecho laboral, sino a suplir una serie de inquietudes y de necesidades que tenemos. El derecho laboral, me presento, mi nombre es Jesús Alberto Gutiérrez, para los que no me conocen. Dentro de alguna de las especialidades está el derecho corporativo, el derecho corporativo está muy relacionado con todo lo que es empresa. Dentro de las actividades de la empresa encontramos el derecho laboral. Está el derecho comercial, el derecho societario, y entre uno de esos enfoques es el derecho laboral. El derecho laboral para nosotros es muy importante porque se va a volver el día a día. Nosotros en esos momentos tenemos dos opciones: ser empresarios o ser trabajadores. Los que seamos trabajadores el día de mañana, pues es muy importante qué tipo de contrato vamos a suscribir, qué beneficio nosotros vamos a tener como trabajadores y cómo va a ser nuestra forma de remuneración. ¿Cuántos acá sabemos que seamos empleados? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Que no están trabajando? 2. ¿Que no tienen vínculo en ese momento, no están desarrollando ninguna actividad? ¿Y empresarios el resto? Bueno. Entonces, para los que somos trabajadores y para los que somos empresarios, es muy importante conocer el derecho laboral. Primero, señora, para todos. Quisiera saber qué entienden ustedes por trabajo. ¿Qué es trabajo? Sin mirar todavía la presentación. Sí, está muy cercano al concepto. Esa actividad, ¿quién la desarrolla? El trabajador. ¿Y quién es el trabajador? La persona vinculada, bueno, el talento humano, ¿no? Se puede decir. ¿Cómo se llama su empresa? Mi empresa, son varias. ¿Sí? La Listo. matriz Tour Colombia Group. Club Colombia Group, listo. No, Tour, TUR. Tour Colombia Group, listo. Sí. Tenemos a Tour Colombia como casa matriz. Para las subordinadas o para las filiales que tiene esa casa matriz, ¿su empresa podría desarrollar un trabajo? Sí, claro. Listo. ¿Qué más entendemos por trabajo? ¿Quién me dice que es trabajo? Están muy participativos. Me dijeron que en el anterior encuentro salieron peleando. Entonces, quiero escucharlos hoy con sus conceptos, con sus criterios. ¿Nada? ¿Qué le agregarían al concepto? Listo. Entonces, trabajo, hay que diferenciar entre la prestación de un servicio y lo que es el trabajo. Porque la actividad realizada como trabajo la tiene que realizar una persona humana. Tiene que ser un individuo, una persona natural, un individuo de la especie humana. Propiamente una persona jurídica, que es de lo que usted me está hablando como empresa, como un ente ficticio, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, no realiza trabajo. Puede prestar servicios y recibe una contraprestación, llámese honorarios, llámese precio, definámoslo, pero reciben una contraprestación. Acá no, acá el trabajo se desarrolló y el derecho laboral se desarrolla para proteger a las personas. ¿Contra qué? Contra todos esos abusos que puede ejercer una posición dominante que se llama empleador, que se llama mercado.
Entonces, en estos momentos estamos hablando de que el derecho laboral en sí es un derecho laboral proteccionista, estuitivo. Lo denominan de esa manera. Entonces, ya partimos de la primera base, es toda actividad libre, ya sea material o inmaterial. ¿Quién me explica que sea material o inmaterial? Juan. Que sea material, pues que sea tangible, ¿sí? O inmaterial que pueda ser de manera intelectual o que no sea tangible. Entonces a nosotros, las dos pueden ser servicios, pero las dos situaciones son diferentes. A mí me pueden contratar para la realización de una obra, construir un avión, trabajar en un pozo petrolero, hacer una perforación, pero también me pueden pagar. ¿Por qué? Por pensar, por emitir conceptos, por emitir criterios. Eso es lo que nos hace diferenciar en que el trabajo sea material o inmaterial. Porque en todas las actividades no se desarrollan físicamente, también se pueden desarrollar dentro de un plano intelectual o espiritual. Permanente o transitorio. ¿Qué nos diferencia de que el trabajo sea permanente o transitorio? Ahí nosotros vamos a ver que el fin del derecho laboral lo que busca ¿qué es? La estabilidad. Pero esa estabilidad ¿qué implica? No que nosotros perduremos toda la vida en un mismo trabajo, pero sí por lo menos que conozcamos los tiempos o para qué fuimos contratados, durante qué lapso, durante qué actividad, o si va a ser indefinida, por lo menos esa perduración, ese lapso, también nos otorga a nosotros ciertos derechos. Eso lo vamos a ver después. Que una persona natural, entonces ya comenzamos a ver que esto que está protegiendo el derecho laboral, en especial el Código Sustantivo del Trabajo y todas las normas que hoy hemos visto por las noticias, lo que buscan es proteger al individuo de la especie humana, que ejecuta conscientemente al servicio de otra. Esa otra persona es nuestro empleador, es quien nos va a dar las órdenes, es la que tiene la autoridad. Entonces, en cierta forma, nosotros decimos en nuestros trabajos, es que yo no desarrollo esa actividad porque a mí no me corresponde desarrollarla. Es que yo no desarrollo esa actividad porque yo no fui contratado a ello. Pero ahí debemos de tener algo muy en cuenta. Y es que, independientemente de que nosotros no hayamos sido contratados para desarrollar esas actividades, pero si se encuentran dentro de nuestras competencias y no afectan nuestra dignidad, el empleador tiene un poder subordinante. Y hay algo que en derecho denominan el ius variandi. ¿Qué es el ius variandi? Es ese cambio de denominaciones o de actividades o de sitios que nos puede imponer el empleador. Bueno, yo no voy a pasar el día de mañana de ser un administrador de empresas, no voy a pasar el día de mañana de ser un ingeniero comercial para que llegue mi empleador y me ponga a lavar baños. Otra cosa, hay que respetar las equivalencias, hay que respetar la profesión y sobre todo la dignidad de nosotros como trabajadores. Bueno, cualquiera que sea su finalidad, siempre se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. ¿Qué es lo que se ha dicho frente al contrato de trabajo? ¿Ustedes qué connotación tienen de contrato? ¿Qué piensan que es un contrato? ¿Cómo se tiene que dar un contrato? Un contrato no es un acuerdo comercial, ¿no? ¿Se puede imaginar? ¿Sí, un acuerdo? Entonces, le cambio el concepto. Si es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas con el fin de crear, modificar o extinguir una situación jurídica. Pero acá, eso lo tienen claro, pero acá no estamos frente a un acuerdo comercial. El concepto del derecho comercial lo vamos a dejar a un lado. Acá estamos entre, ¿quiénes? ¿Dónde se plasma la voluntad? Entre el empleador y el trabajador. Entonces, sí hay un acuerdo de voluntades, efectivamente. Y a la vez ese contrato puede ser de varias formas. Una puede ser de forma verbal, existe el contrato verbal, el contrato de forma escrita, ¿sí? Que es el que se realiza a las personas. Y también hay otro tipo de contrato que se puede dar un efecto, que es cuando usted coloca a una persona a hacer una labor y no la contrató verbalmente, pero mientras que se encuentre realizando las actividades, no me acuerdo cómo es que se le denomina eso, también se acarrea una obligación también laboral el empleador con el trabajador. Bueno. Eso es uno de los manejos. Entonces,
Acá, como lo está diciendo nuestro compañero, ¿cuál es su nombre? Miguel. Como nos lo está diciendo Miguel, efectivamente, no para que exista un contrato de trabajo debe existir un documento por escrito. ¿Y qué es lo que ha dicho las altas cortes? Unas cosas es el legislador que se encarga de promulgar las leyes y otra cosa, lo que muchas veces vemos en las noticias, que falló la Corte Suprema de Justicia, que falló la Corte Constitucional. ¿Cuál es la actividad que ellos realizan? Interpretar la norma, darle un sentido a la norma, y ellos han dicho que para que exista contrato de trabajo no necesariamente debe existir un contrato de por medio, un documento de por medio. Lo importante es que exista una relación laboral. ¿Y cuándo hay una relación laboral? Cuando cumplimos con 3 elementos. ¿Cuáles consideran ustedes que son los 3 elementos? Uy. Listo. Contrato de trabajo. Acuerdo por cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal. ¿Qué quiere decir que ese servicio sea personal? Acá es cuando nosotros vamos a entrar con una diferencia muy grande. Y es, una cosa es contrato de trabajo y otra cosa es prestación de servicios, un contrato de prestación de servicios. Mientras que en el contrato de prestación de servicios lo que prima es la total autonomía. Usted no tiene que cumplir horario, usted no puede recibir órdenes, se pueden pactar unas instrucciones y de pronto un cronograma, pero que esa persona que lo contrata a usted le diga cómo lo va a hacer, se lo corrija, no se puede en el contrato de prestación de servicios, porque por eso se contrata a las personas profesionales, expertas en determinado tema, para que sea ellas las que la inicien y lo ejecuten de principio a fin, de manera totalmente autónoma. Yo no les puedo, ni siquiera, no les puedo hacer firmar planillas, no les puedo decir, vengan a trabajar determinado día, además que lo hacen muchas empresas, vengan a trabajar. Ojo con esos conceptos, una palabra tan sencilla nos puede a nosotros crear una situación contractual que puede estar regulada por el ámbito comercial, por el ámbito civil, por el ámbito administrativo, en una relación laboral. Y si nosotros caemos en el derecho laboral, el trabajador tiene una cantidad de garantías y prebendas y de indemnizaciones a su favor. Que el día de mañana, para los que vamos a ser empresarios, o los que somos empresarios, podrían acabar con nuestra empresa, si no le pagamos y si no reconocemos una verdadera relación laboral. Entonces ya sabemos que acá existe algo que es la prestación personal de servicio. En derecho, eso como lo denominan los abogados. Les presento un compañero que nos va a acompañar. La prestación personal del servicio quiere decir que en el derecho eso es intuito persona. ¿Qué quiere decir que sea intuito persona? Que la relación jurídica que yo como empleador adquiero con usted como trabajador es para que usted preste el servicio, no para que el día de mañana usted lo subcontrate de manera independiente, no para que el día de mañana venga un amigo suyo que puede ser mucho más experto que usted y desarrolle la actividad por usted, porque acá lo que requerimos es que usted como trabajador sea la persona encargada de esa prestación del servicio. Yo como empleador soy el que tomo las decisiones si lo presta usted o un tercero, pero siempre la responsabilidad es totalmente independiente. Mi empleado es usted. ¿Listo? A otra persona, acá es cuando se mira otra diferencia. La otra persona que estamos denominando empleador sí puede ser una persona natural o jurídica. Entonces, mientras que el trabajador solamente puede ser una persona natural, el empleador tiene que ser una persona jurídica. Entonces ya tenemos claro la diferencia entre persona natural y persona jurídica, ¿cierto? Todo aquel individuo de la especie humana, persona natural. Persona jurídica es un ente ficticio capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Élite es una persona jurídica. La empresa del compañero Tours Colombia Group es una persona jurídica. Incluso, qué pena que interrumpa, incluso una persona natural también se puede constituir como figura jurídica hoy en día.
Lo que pasa es que tenemos que diferenciar. Entonces, no quiero volver a esta clase de derecho comercial porque entramos en discusión. Sí, claro, las personas naturales y las personas jurídicas pueden tener participación en otras personas jurídicas. O una persona natural puede constituir una persona jurídica, pero son dos personas totalmente diferentes. Entonces resulta de que Jesús Alberto Gutiérrez el día de mañana conformó una SAS. La SAS, dentro de sus particularidades, me permite que exista un solo accionista. ¿Sí? Entonces, creo Jesús Alberto Gutiérrez SAS. Y el día de mañana resultó de que Jesús Alberto Gutiérrez SAS celebró un contrato con Miguel. Miguel, me interesa que trabaje con mi empresa. Venga y trabaja acá. Yo no le pago las prestaciones sociales a Miguel, no le pago sus salarios y el día de mañana él me demanda. Resulta de que la demanda la dirigió contra Jesús Alberto Gutiérrez Sánchez. Qué pena. Somos dos personas totalmente diferentes, con patrimonios totalmente diferentes. Una cosa es el capital social en el que se encuentre mi participación y otra cosa son mis activos como persona natural. Estamos hablando de dos situaciones totalmente diferentes. Entonces ya vemos las dos representaciones. Y el día de mañana un abogado le va a decir, no, usted tenía que demandar, era este, no a este. ¿Listo? Lo siento. Entonces bajo la continuada dependencia o subordinación. Entonces, ¿qué es subordinación? ¿Quién me dice qué es subordinación? Es obediencia, suena feo, pero es la obediencia prácticamente. Entonces, yo en cierta forma le tengo que obedecer a mi jefe. Claro, en contra de una remuneración, claro, bajo unos efectos de dignidad, que la dignidad siempre debe ser el plano dentro de lo legal y fuera de lo legal. Los pleitos se ganan con respeto, no se ganan de otra forma. Y sobre todo en materia laboral, ustedes pueden conciliar muy fácil con un trabajador al cual durante toda la relación le han brindado respeto. Pero si un trabajador sale mal con ustedes, se siente maltratado, por mínimo que sea, demanda. Y por mínimo que sea, eso le va a generar gastos para la empresa. Mediante una remuneración. ¿Qué es la remuneración? El pago por los servicios que esta persona me está prestando. Quien presta el servicio se llama trabajador. Quien se beneficia de ese servicio prestado por el trabajador se denomina hoy en día empleador. Antes se denominaba patrón o patrono. Entonces vamos a ver tres elementos esenciales que son los principales para que exista contrato de trabajo. Dentro de lo que hemos leído, ¿cuáles consideran ustedes que son los elementos esenciales del contrato de trabajo? De toda esta frase, de todo este párrafo, ¿qué considera que es lo más importante para que exista un contrato de trabajo? Remuneración, vamos uno. La prestación personal del servicio. Tenemos los tres elementos del contrato, eso lo dice el artículo 25 del Código Sustantivo de Trabajo. Y es, si concurren esos tres elementos, sea verbal o escrito, sea que ustedes hayan pactado o no, existe una verdadera relación laboral y por lo tanto un contrato de trabajo. Y el día de mañana esa persona que no denominaremos trabajador puede reclamar sus derechos. ¿Listo? Concurrencia de contratos. ¿Qué quiere decir? Que haya concurrencia de contratos. ¿No? Listo. Nosotros con una misma persona podemos celebrar varios contratos de diferente naturaleza, sin importar la connotación. Entonces nosotros podemos tener con Miguel, tengo presente el nombre, un contrato de obra civil, total autonomía, un contrato de prestación de servicios y por otro lado, un contrato de trabajo. La ley lo permite. Coexistencia de contratos o coexistencia de empleadores. Es que yo puedo tener más de una relación laboral, salvo excepciones. ¿Cuál es la excepción? El pacto de exclusividad. ¿Qué quiere decir el pacto de exclusividad? Que yo soy élite, que yo soy McDonald's, y le voy a decir a ustedes, señores, salen de trabajar y se van para su casita a descansar y no se van a trabajar
en otras empresas, ni en Presto, ni en El Corral, ni en ningún lado. Ustedes no pueden tener más relaciones laborales. Ese es el pacto de exclusividad. Si se permite la coexistencia de contratos, yo puedo celebrar independientemente contratos de trabajo con diferentes. Entonces, salgo de día, un ejemplo son los profesores, que por la mañana algunos trabajan en una institución, por las tardes trabajan en otras instituciones, indistintamente de quién es su empleador. ¿Quiénes son los representantes del empleador? ¿Ustedes cómo ven esa connotación frente al trabajador? Si nosotros somos una persona jurídica, ¿quiénes representan al empleador? Al empleador hay varias formas, ¿no? De manera jurídica. Normalmente en una empresa jurídica se lleva bajo una cámara de comercio, ¿no? Esas cámaras de comercio, ahí se describen las facultades, ¿me entienden? Y se describen cada una de las personas que tienen representación legal de la compañía. Entonces, es cierto, pero quiero que su concepto sea un poco más técnico. La Cámara de Comercio no es más que un extracto de los estatutos de la sociedad. Sí. Entonces, ¿cuál es la función de la Cámara de Comercio? Validar la información. Es un documento público. Sí. Entonces, yo el día de mañana quiero trabajar con Grob Colombia. Sí. Entonces, yo quiero saber, venga, esperen un momentico, ¿será que ellos sí tienen capacidad para hacer tours? Ah, bueno, dentro de su objeto social, prestar el servicio de agencia de viajes, si tienen capacidad. Ah, bueno, ellos tienen una identificación, como nosotros tenemos una cédula, las personas jurídicas también cuentan con una cédula, que es el NIT, el número de identificación tributaria. Ah, no hay, nosotros lo podemos ver, entonces nosotros vemos la empresa tal, identificada con NIT tal, contrata. ¿Sí? Vemos cuál es el domicilio, vemos cuál es la capacidad y vemos uno de los representantes de la empresa, quien es el representante legal. Bueno, continuando lo del tema de la Cámara de Comercio, en la Cámara de Comercio se describe primero, digamos, las empresas están constituidas primero por una junta directiva, ¿sí? La junta directiva puede ser representante de los socios o los mismos socios que tienen participación social en la compañía, ¿sí? Y de ahí hay un presidente. Esa junta de socios nombra un gerente, ¿sí me entienden? Que puede ser uno de ellos mismos o una persona ajena. Y a la vez genera otro representante legal suplente. Algunas compañías lo manejan uno, otras tienen la opción de un representante legal suplente. Y en algunas condiciones, también por eso es importante siempre que se guíen por la Cámara de Comercio, porque digamos, doy un claro ejemplo, los bancos. Los bancos, el gerente, digamos, de Bancolombia o X banco, no puede estar firmando todos los contratos que ejecuten de prendas y etcétera. Entonces, ¿qué pasa? En la misma Cámara de Comercio describe cada uno de los gerentes y las facultades que tienen para celebrar contratos, sea un director, sea un coordinador, o sea un representante legal o el gerente. Entonces, esa es una de las formas que a veces se guían para las facultades también legales, porque si no cualquiera podría celebrar un contrato sin estar autorizado o facultado para poder ejercer, digamos, esa contratación. Y la representación múltiple hoy en día es válida. Sí. Entonces, nosotros tenemos que determinar quién es el representante legal. Acá la connotación que nos está haciendo Miguel está muy relacionada con sociedades de personas. Entonces, en las sociedades de personas, los administradores o pueden ser todos los socios, como en la sociedad limitada, o puede estar en cabeza de un representante legal. Si no hay representante legal, lo administran todos los socios, porque es una sociedad de personas. ¿Qué quiere decir que sea una sociedad de personas? Que me interesa la relación, que es muy importante quiénes son los socios que van a ser parte de la sociedad. Ejemplo, tenemos la limitada. Bajo esos aspectos, también hay una junta de socios. La junta de socios es el máximo órgano, un órgano deliberatorio que toma las decisiones al interior de la empresa, y el representante legal es la cara visible de la empresa, quien es con quien yo voy a contratar el día de mañana. Entonces, el máximo órgano determina los estatutos, determina cuáles son las funciones de ese representante legal y los límites. Yo le puedo decir al representante legal, usted no me puede contratar sino por hasta determinado valor,
yo voy a determinar cuáles son sus alcances. Usted no me puede contratar más de 5 empleados. Si me contrata más de 5 empleados para irle dando la vuelta, resulta de que tiene que pedir la aprobación de la Junta de Socios. Eso frente a sociedades de personas. Hay sociedades de capitales. ¿Cuáles son las sociedades de capitales que también vamos a ver? O que van a ver en su momento. Dentro de las sociedades de capitales está la sociedad anónima y la sociedad por acciones simplificadas. Y el máximo órgano, existe un representante legal por necesidad y el máximo órgano es la Asamblea General de Accionistas. Y cortamos. Porque si no nos salimos, es que no quiero darle la connotación muy comercial al encuentro. Listo, entonces dentro de los administradores nosotros tenemos a los gerentes, nosotros tenemos a los directores, todas esas personas que dentro de una estructura jerárquica son subordinantes, pero resulta de que la empresa de nosotros, ¿qué empresa creamos? ¿Vamos creando una empresa? ¿Cómo llamamos la empresa? Estamos de un creativo hoy. ¿Rodachines? Bueno, entonces tenemos nuestra empresa y resulta de que nos fue tan bien con nuestra empresa que nosotros nos expandimos. ¿Y qué hicimos con nuestra expansión? Abrimos sucursales. Y antes de que nos diga Miguel, las sucursales también se inscriben en la Cámara de Comercio del domicilio donde son constituidas. Y por el otro lado también, ¿qué hay? Agencias. Entonces, mientras que las sucursales tienen representación jurídica independiente en la zona donde realizan sus actividades, los agentes dependen de la casa matriz o de la casa principal porque no tienen representación legal, pero todos ellos son verdaderos representantes del empleador y bajo sus dependencias van a tener una serie de trabajadores. Las órdenes que ellos les den, las decisiones que ellos tomen, están afectando directamente a la empresa, llámese dentro de la sucursal o dentro de la agencia. Entonces, las que ejerzan funciones de dirección o administración y quienes ejercitan actos de representación con la aprobación expresa o tácita del empleador. Representantes de sucursales y agencias, a falta de la notificación. Las notificaciones se surten en el domicilio principal. Los agentes tienen la obligación inmediata de comunicarle las notificaciones que sean en sentido laboral a la dirección principal, so pena de que una responsabilidad solidaria. ¿Quién sabe qué es una responsabilidad solidaria? Entonces, frente a las obligaciones que yo puedo tener frente al trabajador, si yo no cumplo con esa obligación, si yo no le informo debidamente a mi empleador, puedo terminar respondiendo yo con él por esa omisión que yo realizo. Con mi propio patrimonio. Entonces, aparte de la empresa, o repito contra usted, o sea, también el día de mañana, venga, le paso la facturita, que usted omitió decirme esto, usted omitió o comunicarme la carta de terminación, omitió pasarme la reclamación del trabajador, omitió remitirme la notificación de la demanda, entonces, venga que usted es igual de responsable. La principal puede facturarle a la gente, no se manejar todas las facturaciones. Lo que pasa es que eso ya es contable. No, entonces, cuando son sucursales, usted ante el RUT crea una sucursal y el RUT le da el mismo código, pero usted le da otra resolución. En la letra, digamos, usted factura cuando usted puede facturar una letra G, número X listo. o S. Partamos de la base de que yo soy una empresa, el corral que tiene una expansión tan grande. Cada punto son establecimientos de comercio. Y el gran género de los establecimientos de comercio es que se dividen entre agencias y entre sucursales. Cuando un establecimiento de comercio, digamos el corral de la 138, acá que tenemos cerca, el gerente tiene facultades de representante legal, se llama sucursal. Si no tiene esas facultades, es un simple agente, pero es un administrador más. Y es... Sí, señor. Entonces, ahí partimos. ¿Hasta ahora cómo vamos?
Los que nos estamos quedando dormidos, pues, no tanto. Que, digamos, en este caso de las compañías, cuando hay un gerente, digamos, de cierta sucursal, ese gerente lo único que hace es direccionar a las personas. Pero igualmente, digamos, en esos casos de esas ¿Y al direccionarlas qué está haciendo? ¿Cómo? ¿Y al direccionarlas qué está haciendo? Pero igualmente lo que yo digo, no ejerce la contratación directa, porque normalmente esas compañías crean digamos, departamentos de recursos humanos. Ah, no, y ahí sí, claro. Para que se encargue la parte. Pero lo que tenemos que ver es que cuando estamos hablando dentro de la misma empresa, estamos hablando de que el departamento de recursos humanos es una mano de esta persona jurídica, los otros son los ojos, todo hace parte de una misma institución, teoría organicista. Dentro de las teorías de la administración, usted va a ver que el área de recursos humanos es un área de apoyo para apoyar precisamente los procesos de selección de los trabajadores. Ahora, en cuanto a su inquietud, pues todo lo que usted comenta de las facultades que tiene, digamos, como el ejemplo del gerente del corral, ahí lo que está haciendo él es precisamente administrando. Al delegar y todo, está subordinando. ¿Qué quiere decir? El título lo dice, está representando al empleador en una de sus principales obligaciones. Pero igualmente un ejemplo, quiero hacer una cosa. Él es una persona de la calle. Yo como gerente no puedo, digamos, de esta agencia, como la agencia, yo no tengo facultades legales para contratar, pero si yo lo vinculo, es mi pregunta, yo no lo puedo hacer, ¿cierto? Porque no tengo las facultades legales. Depende. Porque yo cualquiera podría crear una obligación. Depende, si yo le di la autorización y estoy totalmente claro de que lo estoy contratando, es en nombre de esta persona, o sea, yo voy a celebrar un contrato con usted, pero yo tengo que dejar totalmente claro de que el contrato que está suscribiendo es en nombre de esta persona. Y de que yo estuve facultado para celebrar ese contrato en nombre de esa persona. Entonces, acá nos metimos en otro reino, el de los intermediarios. Porque si yo no le informo, yo contrato a Juan Pablo para que trabaje en Tour Group SAS, y resulta de que le digo, Juan Pablo, mire, contráteme, comience a venderme paquetes de viaje, las mejores promociones. Juan Pablo, ¿a quién va a considerar como empleador? Ahí pueden salir dos situaciones. El simple intermediario, cuando no da a conocer su calidad de simple intermediario, ¿qué sucede? Caemos en el mismo vicio, responde solidariamente con el verdadero empleador. Entonces, Juan Pablo, el día de mañana no me pagaron, me voy a demandar el día de mañana a Tour Group SAS y demando a Jesús Alberto Gutiérrez. Pero le dejé clara la connotación, firmamos un contrato, le manifesté y el día de mañana quien le realizaba los pagos era Tour Group SAS, todas las órdenes las recibía directamente él, pues sale esa calidad de simple intermediario. Si la compañía no hace, digamos, no hace los pagos, un ejemplo, sino lo saca él y lo paga en el bolsillo él, ahí no hay obligación de la empresa. Y todo se puede volver probatorio, ¿no? Sí. Entonces, es una situación, entonces él tendría que demostrar quién era el verdadero empleador. Yo tendría que demostrar que no, que el verdadero empleador era usted, pero como no di a conocer mi calidad, la responsabilidad se vuelve solidaria, señor. Tengo una pregunta, ¿las temporales pueden ser representantes del empleador? Las temporales, y eso lo ha dicho la Corte, es un tema muy particular. Las temporales solamente pueden contratar el personal por un término de 6 meses, prorrogable por otros 6 meses. ¿Qué es lo que sucede con muchas temporales en Colombia? Y es que se exceden del año de prestación de servicios. ¿Y son temporales para qué? Para contratar personal en necesidades provisionales. Partíamos del concepto, el trabajo es provisional o permanente. Ellos tienen que suplir vacaciones, licencias de maternidad, faltantes temporales. Esa es la actividad que realiza una verdadera temporal. Pero ¿qué es lo que sucede? Se volvió una medida para que las personas no quieran contratar directamente los trabajadores ni quieran asumir todas las responsabilidades. Pero resulta de que yo contraté, ¿me recuerda su nombre? Tocayos. Acá ya hay 2 Sebastián Ruiz. Entonces, ¿cuál es la situación?
Me excedí, yo contraté a Sebastián por año y medio. Por un año, un día. El día de mañana me va a demandar Sebastián y yo le dije, no, qué pena. Yo para eso contraté una empresa temporal, a quien tiene que demandar es a la empresa temporal. Y su abogado, como es buen abogado, va a decir, qué pena, pero ese carácter provisional no se dio. Usted excedió el término de 6 meses, prorrogables por otros 6 meses y un día. Entonces usted es un simple intermediario. Y su verdadero empleador es usted, Jesús Alberto Gutiérrez. Y eso es lo que ha dicho la Corte, que ese carácter provisional desaparece cuando la temporal sobrepasa los límites establecidos en la norma. Se convierte en un simple intermediario, puede llegar a tener inclusive una responsabilidad solidaria o tiene una responsabilidad solidaria, pero también quien asume los derechos es la persona que contrata a la empresa temporal. ¿Ese límite de tiempo lo establece la temporada? No, la ley, es un decreto. Es un decreto, no recuerdo exactamente el número del decreto, pero regula las temporales. 6 meses prorrogables por 6 meses. Sebastián, ¿me ayuda a mirar el decreto, por favor? ¿No tiene el celular? Si quiere, coge el mío. Es que eso es algo común que usa hoy en día las empresas del Estado, ¿no? Sí. No, es que para las empresas hay algo, Más el Estado. hay algo que yo no les explique y que es muy importante que los explique. Si ustedes quieren perder verdadero derecho laboral de una forma muy concreta y muy sencilla, Constitución Política de Colombia. Sabemos que la Constitución Política de Colombia es la principal norma que tenemos en el país. Sí, está antes de los tratados de derechos humanos, pero es la principal norma que tenemos en Colombia. Listo, nos vamos a un artículo que es el artículo 53 de la Constitución. Y hay un principio, son solamente principios, ningún juez, ningún empleador puede superar esos principios. Y se llama primacía de la realidad frente a las formas. ¿Qué quiere decir el principio de primacía de realidad frente a las formas? Y es que independientemente la connotación que usted le quiera dar al negocio jurídico, si se cumplen estos 3 elementos, prestación personal del servicio, subordinación y remuneración y salario, existe un verdadero contrato de trabajo. Si usted el día de mañana contrata a través de una temporal, ¿para qué? Para hacer una fachada frente a la relación que yo voy a tener con usted, primacía de la realidad frente a las formas. No importa el documento que nosotros firmemos, no importa la connotación que nosotros le demos. La realidad debe prevalecer sobre cualquier formalidad. ¿Listo? Pero usted dice que se puede hacer la actividad por medio de una temporal hasta un año. Sí. Es lo que dice la ley. Sí, que cumpla todas las connotaciones, todas esas características. Hay otra opción que también hace falta, es el cumplimiento horario. Es algo que también hace parte para que se vuelva un empleado cuando uno cumple el horario. Pero el cumplimiento del horario, ¿dentro de cuál de los elementos enmarcamos el cumplimiento del horario? Recuerde, prestación personal del servicio, subordinación, totalmente de acuerdo. Es que el cumplimiento de horario a mí me está sometiendo, a mí me está obligando a cumplir una orden. Entonces, por lo tanto, está dentro del elemento de subordinación. ¿Cuánto tiempo se puede que pase la prórroga de los 6 meses, que se acabe el vínculo con la empresa? ¿Podría volver otra vez a contratar a esa empresa? No, lo que dice la norma es claro. Usted tiene que contratar directamente al trabajador, no lo puede hacer ni a través de la misma temporal, ni a través de otra temporal. No, o sea, yo lo tengo 6 meses, le hago la prórroga de los 6 meses, le acabo el contrato. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar si quisiera contratar ese mismo? ¿En qué posición? ¿Como temporal o como empleador? Como empleador. No lo puedo contratar más, lo tengo que contratar directamente dentro de mi planta de personal si lo quiero contratar. Si no, yo no lo puedo contratar ni con la misma temporal, ni con otra temporal. Ya no puede ser contratado más en misión. Tengo que engancharlo directamente. ¿Cómo? Valencia porque yo buscaría otra persona, en caso tal no me quisiera comprometer. Sí, pero es que ese es el principio.
¿Se acuerdan cuando hablamos al principio de que a los trabajadores yo les tengo que garantizar también la estabilidad? Yo no los puedo mantener en la penumbra a los trabajadores de cuánto tiempo van a durar, ni tampoco yo como potestad, como mi posición dominante como empleador, buscar figuras jurídicas para el día de mañana simplemente deshacerme de ellos por capricho. Por eso es que la norma crea justas causas, crea elementos que a mí me permiten como trabajador conocer más o menos cuándo se me puede dar por terminado un contrato de trabajo. ¿Cuál es la norma en derecho laboral? Todas las normas de derecho laboral, incluyendo el Código Sustantivo de Trabajo, contrato de trabajo, reglamento interno de trabajo y pactos colectivos, si hago parte de un sindicato. Bueno. Es que lo que dice es un conejo que hace siempre lo que hace como la gente conoce la ley, es lo que siempre hace, la empresa hace, cumple los otros 6 meses de prórroga, termina el contrato, lo liquida y a la semana siguiente vuelve y lo contrata. Entonces eso es lo que normalmente lo que se dice que la gente hace y no debería hacer. Los intermediarios, las personas que contraten servicios de otras para ejecutar trabajos en beneficio por cuenta exclusiva de un empleador. Terminamos el tema de los simples intermediarios. ¿Cuál es el contratista independiente? Señor. Decreto 4369 de 2006. Es el de los servicios temporales. Préstame un momentico, señor. Les voy a leer un pedacito. Artículo 6, numeral 3 es el que habla de los 6 meses. Miren los que dicen de los casos en los cuales solamente opera la contratación a través de temporales. 1. Cuando se trata de labores ocasionales, accidentales o transitorias, que vamos a ver ese tipo de contratos, no puede sobrepasar de 30 días. Cuando se requiera reemplazar personal en vacaciones, licencias, incapacidades, para atender incrementos en la producción, el transporte y la venta de productos. Esto por un carácter temporal. Los periodos estacionales de cosecha y la prestación de servicios por un término de 6 meses, prorrogable hasta por 6 meses. Parágrafo. Si cumplido el plazo de 6 meses, más la prórroga que se refiere al presente artículo, la causa originaria del servicio específico objeto del contrato subsiste en la empresa usuaria, esta no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente empresa de servicios temporales para la prestación de dicho servicio. Ahí está clara la norma. No podemos saltar ese camino. Decreto 4369 de 2006. Llégueme todos los días a la misma hora, recíbame órdenes y después nos vemos con el abogado mañana. También pierde aquí entonces también. No, porque es que si usted lo va a contratar primero, le voy a poner la trazabilidad. Yo contrato a Sebastián. Sebastián, ¿qué está estudiando Sebastián? Sebastián lo contrato como ingeniero de petróleos. Listo. Él lo tengo de trabajo de campo, 45-15. ¿Sí? ¿Usted trabajando en campo tiene que cumplir horario? Listo. 1 año. Listo. Sebastián, qué pena, no lo necesito más. Salga unos días a descansar, sálgame unos 10 días a descansar y después yo lo voy a contratar por prestación de servicios. Listo. Contrato a Sebastián por prestación de servicios durante 6 meses y termino peleando con Sebastián. ¿Sabe qué, hermano? Se me va de acá. ¿Usted qué hace, Sebastián? Pues Sebastián sale de mal genio conmigo y va a decir, pero si ahí me contrataron 1 año por temporal y ahora por prestación de servicios bajo una misma modalidad, vengo de un contrato de trabajo así sea con una temporal, ¿ustedes no creen que son elementos suficientes para que este contrato de prestación de servicios se me caiga como contrato de prestación de servicios y se me vuelva un contrato de trabajo? Sí. Bueno, aterrizando ese ejemplo que tú das, en las empresas lo que hacen es que contratan por obra o labor. Esa es otra modalidad, téngamelo en el congelador y ahorita lo hablamos. ¿Le parece? Cuando veamos la modalidad de contratos. Listo, entonces contratistas independientes. Resulta de que yo soy una empresa, yo soy Texaco.
¿Qué hace Terpel? ¿Qué hace Texaco? Contrata vigilantes. Los vigilantes para la excavación y la producción de crudo necesita contratar un grupo de seguridad muy fuerte y esa gente le toca a sol y sombra, porque los pozos petroleros, los compadezco, pero esos son zonas de un calor bien fuerte. Entonces imagínense esa persona con el uniforme allá y todo, y el día de mañana me dicen, yo le exijo a la empresa de vigilancia, llámensela abajo 360 grados, le digo, 360 grados, usted tiene que cumplir con todas las prestaciones laborales, y 360 grados el día de mañana no le paga todas las prestaciones sociales ni los salarios al pobre vigilante, ¿sí? Pues resulta de que esa persona va a demandar y dice, pero si yo presté los servicios para Texaco, independientemente de que 360 era mi empleador, yo trabajaba en Texaco. Pues lo que se habla del contratista independiente es, hay dos eventos. Uno, el contratista independiente que contrata servicios para actividades sustancialmente diferentes a las que desarrolla, no es responsable solidariamente. Entonces, en este evento no hay una responsabilidad solidaria. Pero sí, yo soy juicioso, le pido pólizas, le pido garantías a esa empresa empleadora para que el día de mañana de pronto no me vayan a demandar. ¿Listo? Resulta de que yo soy Texaco. Y resulto, y el día de mañana contrato una empresa de ingenieros simplemente para perforación. ¿Sí? Me interesa que ellos perforen, tienen toda la maquinaria, tienen todas las herramientas. Y yo soy una empresa dedicada a la producción y explotación autorizada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La empresa subcontrató 3 ingenieros, los contrató laboralmente, no les pagó sus prestaciones, los contrató por prestación de servicios, los ponía a trabajar 45-15, los pobres trabajaban 12 horas diarias, les pagaron su salario a tiempo, pero no les pagaron horas extras. O sea, ¿quién demanda, Sebastián? Entonces yo me voy, como yo contrato un abogado, el abogado me va a decir, mire, en virtud del artículo 38 del Código Sustantivo de Trabajo, hay responsabilidad solidaria si el contratante desarrolla las mismas actividades que el contratista. Entonces, y resulta de que yo no le pedí garantía, no le pedí pólizas, el día de mañana puedo ver afectado mi bolsillo, o los dos podemos ver afectado nuestro bolsillo por esos incumplimientos. Bueno, entonces, esa parte del contratista independiente también me parece que aplica un ejemplo. El contratista independiente, estamos hablando de cualquier modalidad, entre todas, el contrato de prestación de servicio, ¿no? Sí, un ejemplo, aplica algo también, un ejemplo que a veces también la gente hace en lo común. Vamos, somos una empresa X, ¿cierto? Entonces yo contrato a él como secretario, ¿sí? Como secretario de la empresa. Resulta que yo le hago un contrato de prestación de servicios. Resulta que la ley es muy clara, ¿no? Dice que cuando uno contrata esos tipos de empleados, ¿sí me entiende? Bajo esa condición de prestación de servicio, pero esa labor es propia de la empresa, ¿sí me entiende? Se convierte automáticamente en un empleado. Un ejemplo, o sea, un secretario. Que eso es primacía de la realidad. Es que yo cómo voy a contratar. Sí, no, pero Sebas, lo que yo le entiendo mucho a Miguel, y Miguel tiene razón, y es, yo no voy a contratar una secretaria porque la secretaria, con total autonomía, la naturaleza del cargo no me permite que esa persona que yo estoy contratando tenga total autonomía por la misma necesidad del cargo. Entonces hay determinados cargos que por su propio peso ya desnaturalizan el contrato de prestación de servicios y se convierten en contratos de trabajo. La secretaria es el claro ejemplo. El conductor, la empleada del servicio, que hoy en día ya, cuando lleguemos a su momento, hoy en día la prima de servicio se constituyó para las empresas.
hoy en día aplica para cualquiera en aras de protegerle el derecho a la igualdad a las empleadas del servicio doméstico y a los conductores. Bueno, ahora, sí, hace mucho tiempo, lo que pasa es que la gente no conoce las responsabilidades que tiene, pero hace mucho tiempo existen muchas normas que los pretenden, que protegen a las empleadas del servicio doméstico. Lo que pasa es que algunas por su desconocimiento, las personas también porque ellas se mantengan en su desconocimiento, pues ellas no son personas que reclamen constantemente, entonces abusan de ellas. Pero listo, entonces contratista independiente, si bien no son representantes del contratante, puede generar una responsabilidad solidaria laboral para el contratante, las personas que contraten la ejecución de obras o prestación de servicios en beneficio de terceros por un precio determinado, asumiendo los riesgos para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Entonces ya tenemos claro la situación del contratista independiente. Además, el contratista independiente debe suministrar todos los elementos. El contratista tiene que suministrar todos los elementos para la prestación del servicio. Si yo le doy todos los elementos para que el contratista preste los servicios, pues ahí como que eso es raro. ¿Era que es verdadero empleador? Ahí lo vamos mirando. Bueno, señor. Una pregunta, hace poquito un empleado pues dejó de trabajar con la compañía, ¿sí? Y él estaba reclamando algo, y es que estaba contratado con un sueldo de, digamos, no sé, 2 millones de pesos. El man era un obrero normal, 2 millones de pesos. Pero resulta que lo estaban liquidando con el salario mínimo. ¿En qué tipo de contrato se puede hacer eso? ¿Y en qué no? ¿O qué tan viable es eso? ¿O qué no? ¿O él mantiene la razón y tiene que pelear eso? ¿O qué no? Primero, yo le digo el día de mañana, peleé con el abogado y por el otro lado peleé por la UGPP. Y esa persona recibía todos los meses los 2 millones de pesos. Sí. Hay otro criterio para determinar el salario, y es, usted puede, el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo a mí me permite determinar qué es el salario y cómo puedo establecer el salario. Entonces hay factores salariales, factores no salariales, las primas, las bonificaciones, las comisiones por jurisprudencia son salario, porque ayudan directamente con la productividad de la empresa. Entonces, eso de que las comisiones no son salario, son obligatoriamente salario. Usted pacta comisiones hoy en día y de entrada ya está perdiendo. Es que una de las cosas que hay que tener algo... Sí, claro, porque es que las comisiones, como sirven para la productividad y los rendimientos de la empresa, ya perdieron esa connotación de factor no salarial, sino que es un factor salarial. Porque las está desarrollando el empleado, se le están reconociendo al trabajador por la prestación directa del servicio y para un beneficio directo de la empresa, como es productividad y mayores rendimientos. Y es salario. ¿Cómo? Ah, porque va perdiendo, porque si yo pago... No, yo sí, el empleador. Porque como acá están hablando de que le pagan 2 millones de pesos al trabajador, pero solamente le están reconociendo un salario mínimo, pues estamos hablando de casi 1.300.000 pesos. Y además hay un momento que deje trabajar, si lo van a liquidar, lo liquidan por el mínimo. Pero eso quedó estipulado en el contrato que yo lo vi. No, pero le explico una cosita de eso. Pero si lo firman y tiene conocimiento de la culpa de él. En el derecho no importa la culpa. En el derecho laboral no importa la culpa. Lo que pasa es en el derecho laboral no importa el papel. Sí. Primacía de la realidad sobre las formas. Sí. Primero, habrían 3 formas, como yo discutiría el tema. 60-40, ¿qué es lo que han dicho por factores prestacionales para el tema de liquidación de seguridad social y para el tema de liquidación de aportes parafiscales? Todo del globo, del 100% de lo que reciba el trabajador, el 60% debe ser factor salarial, sí, para efectos de liquidaciones, y el 40% puede ser no prestacional. Uno. Vamos por ese lado. Hay otra situación que a mí qué pena que lo corte, pero es para aclarar dudas. Ahorita lo discutimos. Sí. Otro es, listo.
para que no sea salario, independientemente de que yo le manifieste a usted todos los meses, estas comisiones, estas bonificaciones, perdón, comisiones no, estas bonificaciones, estas primas no extralegales no son salariales, pero se las estoy dando todos los meses. La habitualidad crea salario, Sí, constituye salario. Eso es cierto. Entonces el día de mañana... No, después que se convierte el segundo mes, lo toma un juez laboral. Lo que pasa es que en lo que él dice... Eso es muy interpretativo. Lo que él dice. Porque no se ha definido claramente qué es 2 meses, a mí no me preocuparía. 2, 3 meses, a mí no. Durante una relación de un año, pues eso es... Sí, pero si yo 7, 8, 9, 10 meses le pagué la misma bonificación, o sea, ahí están como las reglas de... Esa es la laguna, la oscuridad que tiene la norma en el cual el juez puede moverse. Igual, y ese movimiento es peligrosísimo. Igualmente hay algo claro que hay que tener en cuenta, lo que habla de la parte no prestacional. Un cargo que no es prestacional son, un ejemplo, los auxilios, como los auxilios de transporte. Transporte no es prestacional. No prestacional. Otro tema que no es prestacional, un auxilio de vivienda, un auxilio de alimentación. Vivienda puede ser salario si es habitual. Habitual. Y quiere que le diga algo, yo perdí un proceso. Sí. Porque el auxilio de transporte era habitual. O sea, que es que hubo salvamento de voto. Sí. Eso llegó hasta el tribunal, los magistrados salvaron voto y dijeron, ¿usted por qué falla así? Eso no tiene que determinar, no tiene una connotación de salario. Se lo dijeron al magistrado que falló, pero falló el magistrado. Porque era el de conocimiento, era el que estaba atendiendo el asunto. Entonces, 2 tuvieron el mismo criterio y el tercero se alejó. Máxima. Es que entonces, pague. Y pague es pague. Inclusive en Ecopetrol existe algo, ¿no? Hablo del tema petrolero. En Ecopetrol en los pactos colectivos son muy claros, digamos en el tema de subsidio de vivienda. Dice que se lo paga y así el campamento se lo esté dando la vivienda de la empresa, tiene que igualmente que pagarlo y entra como con incidencia la salarial, así como las horas extras y los recargos dominicales y demás. Listo. ¿Quiénes más tienen encuentro después de esta a las 8? 10 minuticos, le robo 10 minuticos para compensar esto. Además que yo sé que nos van a faltar tantos temas que yo estoy pidiendo una próxima, pero hoy agotemos lo más que podamos. ¿Listo? Bueno, entonces, clases de contrato. ¿Con cuántas clases de contrato nosotros nos vamos a encontrar en nuestra vida laboral? No todas son taxativas en el derecho laboral y puede que el día de mañana nosotros nos encontremos con otras y el día de mañana nos van a contratar por freelance, por prestación de servicios, por outsourcing, nos van a contratar. Todo eso, el día de mañana se nos puede volver un contrato verbal de trabajo. O sea, 3 elementos, contrato de trabajo. Pero en teoría sí fue derecho laboral. Prima. Todo, administrativo, que la ley administrativa dice esto. Inclusive, se me olvida el tipo de contrato hay un contrato, el administrador del establecimiento de comercio, el contrato de proposición. Se me estaba escapando. El contrato de proposición, que está regulado, proposición creo. Mira el Código de Comercio, por favor. Entonces, ¿cuál es la situación? El contrato es para que yo contrate un administrador el día de mañana en un establecimiento de comercio para que esa persona me lo administre. Y está en el Código de Comercio y dice, pero la vinculación que tiene esa persona, aparte de que se inscribe en la Cámara de Comercio, está regulado también por las normas de derecho laboral. Entonces, de entrada, los otros ámbitos del derecho, ustedes miran un fallo del Consejo de Estado que se encarga de regular las relaciones del Estado y el día de mañana ustedes ven que los contratos de prestación de servicios con el Estado son así y también se ganan contra el Estado, porque el Estado también contrata mal, el Estado también evade esa relación laboral. Señor. Ven, yo tengo una pregunta, ¿y las órdenes de servicio? Pero las órdenes de servicio, primero,
Hay órdenes de servicio que antecede un contrato de prestación de servicios que antecede una oferta comercial. ¿Usted qué me pone de antemano? Estamos hablando de una relación contractual en el marco comercial o civil. Una oferta. Listo, usted me pone de presente una oferta. Una oferta no es más que un verdadero contrato desdibujado, simplemente yo le pongo de presente a usted unas ciertas características para que usted me preste el servicio. Llámese transporte, llámese suministro de servicios. El día de mañana yo le digo, yo soy ingeniero de petróleos, soy especialista en auditoría, ¿sí? Entonces simplemente voy a realizarle a usted auditoría todos los días de tal y tal forma. Y la oferta que yo le presento tiene el valor, cómo voy a realizar la auditoría, qué días voy a realizar la auditoría. Ahí tengo un contrato de prestación de servicios bajo una oferta. Porque tiene que cumplir con todos los requisitos del negocio jurídico. Resulta de que el día de mañana yo le comienzo a dar a usted órdenes de servicio. Pero dentro de las órdenes de servicio van verdaderas órdenes. Una cosa es la orden de servicio, otra cosa es usted desarrolle su actividad determinado día, por esta franja de tiempo yo le voy a pagar, pero yo no le estoy diciendo cómo hacerlo. Si yo lo subordino a usted, si yo dentro de esos espacios le digo cómo tiene que hacer las cosas, cómo yo quiero que me haga las cosas, me está cambiando el panorama. Pero yo simplemente le digo, realíceme auditoría a 1, 2, 3 pozos. A este pozo. ¿Cuál día? No, del 1 de septiembre al 30 de septiembre. Usted es totalmente autónomo. Y usted me pasa solamente un informe al final. Si le doy órdenes, si yo le digo, no, venga, hable, le va a dar las órdenes el supervisor tal que se va a encontrar y ese tipo le dice, no, venga tal forma, póngase, bueno, el uniforme sí tiene, por temas de seguridad sí le tiene que decir, los protectores, pero si le dice usted, venga, coja esta máquina, opérela, vaya a tal lado, ¿no piensan que va cambiando como un poquito ese contrato inicial? Vale, muchas gracias, Carlos. Aunque depende, ¿no? Porque, digamos, la empresa puede tener maquinaria y eso es lo que hace Cometrol, y Cometrol debe contratar a una empresa para que le haga mantenimiento y opere sus propios equipos. ¿Saben? Dentro de las otras cosas que yo le pido al contratista independiente, cuando es persona natural, ¿cómo? Entre otras, que esté inscrito como comerciante, que tenga un NIT, que esté inscrito como comerciante. Porque eso a mí me da como mayores elementos para probar, no, esta persona está inscrita en su actividad. Diga que la persona es esa labor. Bueno, listo. Seguimos. Teniendo en cuenta lo de las auditorías, por ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo, o sea que se maneja una norma de seguridad y unas normas internacionales con respecto a eso. Preposición. Eso se tiene que seguir unos parámetros según X normas. O sea, hay que hacer un checklist. O sea, ahí prácticamente está bajo las órdenes de la norma. O sea, no puede hacerlo como él quiera. Pero yo le hago, Y ahí quedaría en pero yo casa le pongo de presente algo. Si en la oferta de servicio yo estoy indicando las actividades que yo voy a realizar bajo determinadas normas de auditoría, ¿quién es el que está presentando la oferta? Soy yo. Yo soy el que le estoy diciendo a usted qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. No es usted el que me está diciendo cómo estoy desarrollando yo la actividad. Ok, ya te... Entonces, estamos separando. Yo como comerciante... Es lo mismo, pero dicho de otra forma. No, es que si lo hace el empleador, gravísimo. Sí, si lo hace el contratante, gravísimo. Si lo hago yo, bueno. Ya, Y no le voy a pedir que cumpla horario, no le voy a pedir que se registre. Sus tarjeticas contratista. Yo voy a ingresar al pozo con mi escarapela de contratista. Bueno, entonces, sí. ¿quién asume la seguridad social? La ARL determinamos, porque ya hay normas especiales sobre ARL,
Ya si es nivel 3 hacia arriba lo está el contratante, que es sumarle más cargas al contratante en tema de gastos para la contratación de las personas, señor. No sé si en otra sesión va a tratar el tema de riesgos y Sí, hoy sí es solamente laboral. Después sigue sistema de seguridad en el trabajo lo que pasa es que el sistema de seguridad en el trabajo, primero que es otro mundo, exige matrices y riesgos para determinada cosita. Todas las empresas se tienen que ver diferentes porque sus riesgos no son los mismos de la otra empresa. Usted es McDonald's, usted puede quemar con una freidora. Usted es vigilante, puede ocurrir un accidente con un arma y las normatividades son totalmente disímiles. Eso lo vamos a ver al final. Vamos a dejarle un capítulo, pero aspectos generales. Bueno, además, si hay alguien que lo explica bien, es el especialista en salud ocupacional. Existe una norma, existen unas obligaciones, tenemos que adoptar un sistema de seguridad en el trabajo y es obligatorio. Y existen unas reglas para presentar el sistema de seguridad. De las actividades que usted realice, o sea, la normatividad de riesgos laborales la clasifica en un rango de riesgo. Las actividades catalogadas como de alto riesgo, ahí se entra a mirar realmente el contratante hasta qué punto se obliga a cubrir los riesgos laborales de ese contratista. Eso pues lo verán más a profundidad en su momento. No, lo podemos mirar. El empleador está obligado frente al trabajador a pagarle la ARL. Frente al contratista independiente, no. Pero sí generar la afiliación, que son dos cosas diferentes. Hacer la afiliación en el contrato, surge la obligación. En el contrato de prestación de servicio, dependiendo del nivel. Si es nivel 3 o más, lo revisamos bien. Dependiendo del riesgo. Igualmente también en la parte de seguridad, también para que se les pueda pagar o usted cumplir también con la parte de prestación de servicios, las personas deben pagar independientemente de su seguridad social. Sí, ya es requisito. Y cotiza sobre el 40%. Ajá, bajo el 40%. Listo. Seguimos porque el tiempo es escaso. Clases de contrato. Entonces tenemos acá el contrato verbal. El contrato de trabajo verbal es un contrato consensual. ¿Qué quiere decir que sea consensual? Que el consenso entre las dos partes, sin mayores formalidades, sin que sea por escrito, ya desde que existen los 3 elementos, nunca se nos vayan a olvidar, siempre va a haber contrato de trabajo verbal. Puede ser, y el contrato verbal siempre será término indefinido. O sea, el contrato de trabajo a término indefinido puede ser verbal o escrito, pero si el contrato es verbal, ¿Cómo se demuestra ese contrato si los pagos se hicieron en efectivo y no se dieron? yo voy a ser el trabajador. Sí, no, pero yo voy a ser el trabajador. ¿Tiene cara? Sí, tiene cara. Entonces, yo voy a ser el trabajador. Como los que hacen la de Filipo, caray. Yo voy a ser el trabajador. ¿Qué actividad yo estoy desarrollando? Yo necesito que tú me asesores con respecto a un empleado que me quiere demandar y... No, yo soy el trabajador. Por eso. No, pero es que si usted me va por las profesiones liberales, como es la del abogado, para pedirme solamente un concepto, ahí sí, exactamente, ahí no hay un contrato de trabajo. Bueno, yo necesito... Uno de su diario vivir, de los que maneja todos los días, las personas que les paga así. No, es que lo que yo es comprar herramienta y vender herramienta. Entonces, cuando a mí no me hace una herramienta, sino nada. Listo. ¿Pero qué ejemplo colocamos? El mesero me parece práctico. El mensajero. No, el mesero que yo contrato por días, por turnos. La muchacha de servicio de la casa. Sí, no, sí, pero es que por días también hay obligación laboral.
Sí, resulta de que yo todos los días le pago, vaya a un restaurante en el centro, todos los turnos a 25.000, a 30.000, a 40.000 pesos el día. Vaya a la 85. Los meseros son los fines de semana y trabajan por turnos. Ese turno le sale caro. Yo hice una manera por 6 horas que tomaban en cuenta, se supone, pero no me pagaron. Y ese día recibió órdenes y no podía ser un trabajo ocasional, accidental o transitorio, porque era con la naturaleza que desarrollaba la entidad. Entonces, si soy un restaurante y contrato meseros, una relación directa, actividad, no puede ser un contrato ocasional, accidental o transitorio. Por ese día, ella podría llegar a demandar. Solamente por un día. Listo, pero aterricemos. Entonces resulta de que yo soy mesero e hice toda la semana turnos. Listo. Resulta de que yo me hice 3 amigos, mejor dicho, yo salí con otra mesera. Todo eso se llaman testigos. Y el día de mañana pruébelo. Había unos 4 clientes que venían todos los días. Yo todo lo meto. Interrogatorio de parte, testigos. Puede que esté en su contabilidad o no. Pero yo tengo cómo comprobar que yo llegaba. Resulta de que había un vigilante cerca y que ronda por ahí. Venga, ayúdeme, colabóreme y cuadramos después. Ay. Primero les voy a decir, la prescripción de los derechos en materia laboral prescribe en 3 años. Las sanciones prescriben de otra forma. Y hay otra situación, se llama interrupción. Si yo dentro de los 3 años le puedo decir a usted, empleador, págueme la liquidación, a los 2 años le paso la carta y vuelven a contar los 3 años. Eso yo lo puedo manejar. En administrativo de suspensión de términos, cuando yo hablo de administrativo, hablo en relaciones con el Estado y en relaciones particulares es interrupción, vuelve a contar el término. Así opera la figura de la reclamación en materia administrativa y en el sector real. Listo, pero ya tenemos. El contrato a término indefinido puede ser verbal o escrito. El contrato verbal siempre va a ser a término indefinido. Entonces yo por contrato verbal no puedo contratar ni a término fijo ni por duración de la hora o labor contratada, que algunos me decían. No, es que yo contrato al maestro hasta que me haga esta pared y se va. Déjelo por escrito, porque tiene una connotación especial. El contrato a término fijo es solemne. ¿Qué quiere decir que sea solemne? Que la ley le impone una regla, un requisito para que nazca la vida jurídica. Entonces, si lo quiero hacer a 3 meses, a 4 meses, hágalo, pero déjelo por escrito. Si no, se nos vuelve contrato a qué? Indefinido. Término indefinido. Igualmente hay que tener algo en cuenta, ¿no? Que el contrato, la ley es clara, ¿no? Si usted hace un contrato por 3 meses, usted la ley dice que tiene 30 días para pasar un preaviso, o si no, él automáticamente se prorroga por el mismo tiempo. Listo. Eso, o sea, es algo ¿Por cuántas veces? Se puede prorrogar, me parece que hasta la 3ª vez, si no me equivoco. Y los contratos... ¿Y después qué pasa? Y después se convierte en un contrato indefinido. No. Esas son las clases de derecho que uno no debemos aprender. Está muy bien en el concepto y tiene claridad. Y permítame ir un poquito más allá, no tengo marcadores, pero permítame explicarle un par de cositas. Pero nunca el contrato a término fijo se va a volver contrato a término indefinido. Es diferente. Se convierte en contrato a término fijo por 1 año y se prorrogará indefinidamente, lo que dice la norma. Listo. El contrato verbal. El contrato verbal, les voy a leer cuáles son los requisitos del contrato verbal, pero la verdad solamente tiene 3 requisitos. ¿Cuáles son? Ese y ese. Eso.
y prestación personal del servicio. Listo. Ya el resto, maquíllelo como quiera. La ley puede decir muchas cosas, pero ya con lo anterior ya tenemos contrato de trabajo. Entonces, toda relación que involucre los elementos del contrato de trabajo será un contrato de trabajo sin importar la denominación que le den las partes. Principio de primacía de la realidad frente a las formas. Adicionalmente, el contrato debe contener. Entonces, eso es con lo que uno lo adorna cuando lo hace por escrito, lo hacemos los abogados y cobramos un poquito. Entonces, según el artículo tal, dice que debe tener estos requisitos. Lo que no saben es que los verdaderos requisitos ya están claros. La actividad que yo voy a desarrollar, el índole del trabajo y el sitio donde ha de realizarse. Entonces, por ejemplo, particularmente yo digo en determinado sitio o en cualquier lugar donde indique el empleador. ¿Por qué? Porque mi papel de subordinante, el ius variandi, me permite que usted realice hoy el trabajo acá y el día de mañana usted lo realice en voces o H. ¿Sí? Los desplazamientos largos, yo también tengo una obligación, yo también puedo movilizar mi trabajador. El día de mañana usted va a estar en el Meta, va a estar en Cartagena, pero miremos otros aspectos con los que también se ha fijado la Corte, y es, espérense un momentico, usted tiene el ius variandi y la posibilidad de movilizar, pero usted también tiene que respetarle los derechos al trabajador. ¿Cuáles son los derechos? Su familia, su vida, su dignidad, todas las orientaciones, entonces la calidad de vida que usted tiene. Entonces es un tema que ha entrado a ser discutido por la Corte en razón a los traslados de los trabajadores. Igual para el traslado, ¿yo qué le tengo que garantizar? El transporte suyo y el de su familia al sitio donde vaya a desarrollar las actividades. Entonces, con trasteo y todo, yo se lo tengo que pagar como empleador. Bueno, hasta ahí vamos. Usted sí hace una mala cara frente al derecho laboral. Yo siendo empleador, para hacer eso, sí, claro. Prefiero salir desempleado y consigo. Le pago la indemnización. Eso depende, la indemnización opera dependiendo cada contrato de trabajo. Adelantémoslo, flash. Adelantemos unas cosas, flash. La cuantía y forma de remuneración, salario, ya sea por unidad de tiempo, ya sea por obra ejecutada, por tarea. Entonces tenemos una forma de salario, es el salario de destajo. ¿Y qué es el salario de destajo? Es por las actividades que usted vaya desarrollando o por la producción que usted vaya haciendo, yo le voy a pagar una remuneración. Pero si yo lo contrato a usted para que realice actividades a destajo de manera permanente durante los 30 días del mes, con sus correspondientes descansos, y resulta de que su producción es inferior al salario mínimo, que dice el artículo 53 de la Constitución, todas las personas tienen derecho a percibir por lo menos el salario mínimo legal, vital y móvil. Entonces usted contrate a la persona, resulta de que no le dio pie con bola, en sus términos, esa persona por lo menos hay que garantizarle el salario mínimo, salvo que trabaje menos horas al día y se pacte de esa manera. ¿Y el trabajo a medio tiempo? Es válido, pero es que yo estoy trabajando medio tiempo. Pero tiene que pagar como mínimo el salario mínimo. Medio salario mínimo porque es la mitad de la jornada. Ah, ok. Y una pregunta, un ejemplo, para uno hacer un contrato verbal, digamos, yo quiero contratarlo a él por 3 días, ¿no puedo hacer un contrato fijo o cómo se hace en ese caso? Fijo no. ¿Por qué fijo no? Dije una palabrita de que el fijo es solemne, siempre debe ser por escrito. El periodo de prueba siempre se debe pactar por escrito. Si usted contrata verbal, ¿me recuerda su nombre? Yo contrato a Valentina y le digo, Valentina, te voy a contratar a término indefinido y vas a tener un periodo de prueba de 30 días. Y la despido al día 25 y le digo, Valentina, qué pena, pero tú sabes, la actividad como la desarrollaste no satisfizo mis necesidades y por lo tanto, pues, chao. Entre los términos. Y Valentina me dice, qué pena, Jesús Alberto, pero es que el periodo de prueba debe ser por escrito. Entonces, por lo tanto, no es válido. ¿Eso? Claro, inclusive la ley lo determina, ¿no? ¿Cómo es la? Entonces la quinta parte del tiempo laborado sin exceder 60 días. Pero un momentico, no se me adelante. No se me adelante porque con eso avanzamos.
Bueno, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea, adestado o cualquier otra. Y los periodos que regulen su pago. Yo puedo regular el pago quincenal, mensual, Semanal. por unidad de tiempo. Bueno, entonces, 30 días te tengo que pagar la indemnización. Y como fue verbal, me imagino que también tuvimos contrato verbal, entonces tu contrato era a término indefinido. Por lo menos te tengo que pagar como 30 días de salario por el año de servicio o por una porción del año de servicio. Sin justa causa. El periodo de prueba es una de las modalidades de terminación de contrato que no están contempladas dentro del 62 y 63 del Código de Sustantivo de Trabajo, que me permite terminar un contrato de trabajo por justa causa. El periodo de prueba tiene una ambivalencia. ¿Cuál es? Que yo como empleador verifico las calidades que tú tienes para ejecutar el trabajo y tú también para seleccionarme a mí como empleador. Lo que pasa es que beneficia más al empleador, pero es muy romántica la norma al manifestar eso. Ahorita, déjeme terminar. Una consulta. La duración del contrato, sin embargo, el contrato a término fijo se debe pactar por escrito, ya lo tenemos claro. ¿Listo? Listo. Contrato escrito, ¿qué debe contener? ¿Quién me ayuda a leer? Señor que está que se habla, ¿cuál es su nombre? Sí. Listo, Diego. Requisitos, nomás vamos a leer requisitos porque... Las cláusulas y las partes se acuerden libremente, toda cláusula contraria a la STI por no escrito. ¿Qué quiere decir eso? Si yo pacto con Diego que su remuneración va a ser inferior al salario mínimo por una jornada normal de trabajo, esa cláusula es ineficaz. Ineficaz. Eso, todo lo que se pacte en contra de la ley, en contra de los derechos de los trabajadores, es ineficaz. ¿Cómo? Así lo acepte, así lo firme, mejor dicho, vaya hasta notario y lo apostille ante cónsul y llegue hasta el Papa y le eche la bendición, no. Seguimos. La identificación y domicilio de las partes. Todas. Y la fecha de su celebración, lugares donde se haya contratado un trabajador y en donde haya de prestar el servicio. La naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma inferior de pago, la estimación de su valor, en caso de que haya suministros de habitación y alimentación como parte del salario, y la duración del contrato, desahucio, Preaviso y terminación. ¿Cómo? Preaviso siempre tiene que estar. Depende. ¿En qué tipo de contrato? ¿Definido yo o fijo? No, en el contrato a término fijo. Entonces, sí, porque en el contrato a término, en el contrato a término indefinido hay justas causas, creo que de la 9ª hasta la 15, determinar, sí, para terminar el contrato de trabajo, si no me equivoco son 15. De la 9ª en adelante señala que usted tiene que preavisar con 15 días de anticipación al trabajador para poderlo determinar el contrato. Y este aplicaría para el contrato a término indefinido. Pero, ¿cómo? No, estamos hablando de 30 días. Primero, no nos confundamos. Listo, nos vamos. Por antonomasia, por prioridad, el preaviso, que yo lo hago en el contrato a término fijo. ¿Alguien tiene un marcador? ¿No? ¿Y no podemos continuar sin grabación? Listo, muchachos. Entonces pues es que este tema es extenso. Entonces, ¿cuál es la situación? Entonces, lo que me dice la norma es que yo tengo que preavisar los contratos a término fijo, se pueden prorrogar por el mismo tiempo o por uno inferior, sin marcador. Entonces yo contraté a Valentina por 3 meses. Entonces yo lo contraté, resulta de que le digo, Valentina, gracias. Bueno, entonces yo le digo,
Valentina, te voy a contratar por 3 meses. Listo. Te contrato el primero de septiembre. Listo. Contamos los 3 meses. ¿Cuándo vencen los 3 meses? Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Cuándo se me vence el contrato? Entonces se me está venciendo el 30 de noviembre. Los contratos en materia laboral no terminan el mismo día que iniciaron. Entonces, a octubre, a noviembre y al 1 de diciembre, 3 meses. Y retrocedo un día. Porque al otro día se me puede estar prorrogando el contrato. Si yo le digo, Valentina, se te termina el 1 de diciembre, nos puede suceder algo grave. ¿Esto cómo lo vamos a denominar nosotros? Periodo inicial. Esto no se llama prórroga. La prórroga viene después del contrato. ¿Listo? Entonces resulta, Valentina, yo soy muy contento contigo. Te voy a prorrogar el contrato por 4 meses. No puedo. Yo le puedo prorrogar el contrato por el mismo periodo o por uno inferior. ¿Sí? Entonces resulta de que le digo, Valentina, ¿sabes qué? Yo tengo que mirar a ver cómo te puedo seguir contratando, pero te voy a contratar solo por 2 meses. ¿Listo, Valentina? Entonces, acá, noviembre a diciembre, a enero, 30 de enero, 31 de enero. ¿Listo? Entonces, esto vamos a llamarlo primera prórroga. Y fue por un término inferior. ¿Listo? ¿Cómo? Porque sería al 1 de diciembre, no, al 1 de enero. Sí, señora, sería el 31 de diciembre. Espera que no, sí. Noviembre, a diciembre y a enero. El último día de enero sería la terminación. Porque la prórroga arrancaría del 1 de septiembre, iría del 1 de septiembre al 31, al día anterior. Entonces, del 1 de diciembre. Así ven, hasta yo me equivoco. Del 1 de diciembre al 1 de enero al 1 de febrero. Retrocedo. 31 de enero. Listo, vamos bien. Resulta de que como acá me dijo Miguel, yo le tengo que pasar la carta con 30 días de anticipación. Pero, como yo soy olvidadizo, se me pasó. ¿Por cuánto es la prórroga? Se me prorroga automáticamente. ¿Por cuánto es la prórroga? 2 meses. No, por el término inicialmente pactado. Se me van los 3 meses. Entonces voy al 31 de enero, al 28 de febrero, al 31 de marzo y al 30 de abril. ¿Listo? Y lo tienen que cumplir por ley. Me dijeron que lo sigan contratando y sigan bajando. Pero es que yo no le avisé con 30 días de anticipación. Si se me prorroga automáticamente. Se me prorroga el contrato automáticamente. ¿Por cuánto? Por el inicialmente pactado, porque yo no le comuniqué a ella que la prórroga iba a ser inferior. Yo no le puedo mejorar la situación al trabajador. Igualmente, uno lo que puede hacer, digamos, si lo necesita así, es pasarle el día siguiente una la misma carta. Yo no lo pasaría, yo no lo haría, porque le soy... El aviso lo puede pasar al día siguiente, ¿no? Al día siguiente. No, sí. No, listo, sí, yo dentro de la... Inclusive también ha dicho la Corte de que un contrato de 30 días o inferior no requiere preaviso, porque si la norma me dice que yo tengo que pasar preaviso con 30 días, yo para qué, pero yo como me cuido en salud le digo al trabajador, oiga, dejo una cláusula donde manifiesto que ese contrato no se prorrogará. Lo digo para términos de nosotros, ¿listo? Listo, pero entonces ya vamos nosotros, eso se me volvió a mí la segunda prórroga. Resulta de que, Valentina, 2 meses más. Entonces vamos a 30 de abril, 30 de mayo, 30 de junio. ¿Sí? Entonces esta es la tercera prórroga. Resulta de que llegó el
10 de junio o el 1 de junio y se me olvidó a Valentina pasarle la carta de preaviso. Entonces yo te digo, Valentina, te voy a hacer la última prórroga, que yo soy muy generoso, por 4 meses más. Y Valentina me dice, Jesús Alberto, lo siento, pero ahora el contrato, por sobrepasar la tercera prórroga y usted no va a haberme pasado el preaviso con 30 días de anticipación, se me convierte en contrato de término fijo de 1 año. Miércoles, y yo qué digo, Valentina, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces yo digo, llamo a mi abogado y le digo, Miguel, necesito terminarle el contrato a ella. Y Miguel me dice, sí, se lo terminamos. Y yo le digo, ¿cómo, Miguel? Páguele el resto del tiempo que falte para la terminación del contrato. Entonces, para mí contratar a término fijo me puede doler mucho. Si soy muy descuidado, si me paso, listo. El contrato a término fijo también tiene otra modalidad y es por un plazo de 1 año o superior. ¿Y cómo pueden ser las prórrogas? Las automáticas sí van a ser conforme al inicial. El preaviso también va a ser de 30 días o más. Pero las prórrogas, si las pacto, es por 1 año o más. Entonces yo puedo pactar a 5 años, a 6 años, a 7 años. Pero creo que no me conviene mucho, ¿no? Listo. Con eso nosotros terminamos lo que es el contrato a término fijo. Debe constar siempre por escrito, su duración no puede ser su duración no puede ser superior a 3 años. Déjeme terminar en 5 minuticos contratos y coordinamos. Señor. Después del preaviso, ¿el empleado está obligado a seguir cumpliendo las mismas lo que realizaba? Hasta el vencimiento del contrato. El trabajador tiene que cumplirlos hasta que no se termine el contrato, no. Pero sigamos. El preaviso, 30 días de anticipación, salvo que no sea inferior a 1 mes. Si se da el preaviso, el contrato se prorrogará de la siguiente manera, ya eso está explicado. Si el término del contrato es inferior a 1 año, solo podrá prorrogarse hasta por 3 periodos iguales o inferiores al término inicialmente pactado. Vencido esos 3 periodos, el término de renovación no podrá ser inferior a 1 año y así sucesivamente. Si el término del contrato es superior a 1 año, no se puede pactar un término inferior a este o superior a 3 años. El máximo son 3 años. Si se me estaba escapando ese detalle. Si se guarda silencio con la prórroga, será igual al inicialmente pactado. Por obra o labor contratada ya voy a terminar con contratos. El contrato por obra o labor contratada se realiza, es para la realización de una actividad específica. Construir un muro, elaborar un libro. Ese contrato por obra o labor contratada no puede depender de un tercero. Entonces, que antes de la terminación de la obra, llegue otra persona y diga, oiga, termínele el contrato, ya sea el contratante. Si yo, por ejemplo, tengo un contrato por obra o labor contratado supeditado a otro, como sucede en muchas empresas de vigilancia o en muchas empresas que durará lo que dure la prestación del servicio de determinada persona, la indemnización es lo que falte para la terminación de la obra. Entonces, si con la otra persona tengo un contrato a 10 años, esa será mi indemnización, lo que faltare para la terminación de la obra. Y el contrato listo. Accidental, ocasional o transitorio es por un término inferior a 30 días y actividades sustancialmente diferentes a las que realiza el empleador. ¿Listo, muchachos? Una pregunta. Si yo tengo un contrato verbal, ¿cierto? Y lo vuelvo contrato a término fijo, y la persona, digamos... Termina el primero y suscribe el segundo. Listo, no, porque el primero fue un contrato, digamos, inició a laborar conmigo, ¿cierto? Y yo le desarrollé el contrato a término fijo a los 2 meses, ¿cierto? Y ahí, desde que se firma ese contrato, los otros contratos pierden su validez, ¿cierto? El anterior. Yo inicio y termino. Y la norma ha manifestado que bajo esos eventos no hay solución de continuidad. ¿Qué quiere decir que no haya solución de continuidad? Que los contratos anteriores terminan. Lo contraté para hacer una tarea individual. Sí. Lo contraté, pero por obvias razones no alcanzamos a lograr el contrato para iniciar, se inició verbalmente, ¿sí? A los 2 meses yo le hago su contrato, ¿sí me entiende?
con fecha de inicio del día que usted firmó. No se meten en problemas. Por eso, hay que pasar ahí. No, usted, es que no le estoy cogiendo, ya quiero es como, Un ejemplo. pero si quiere lo charlamos ahorita. Terminemos, que yo quiero es que Rodrigo corte y aclaramos un par de dudas. Ya apagó la cámara, ¿cierto, Rodrigo? ¿No? No, listo, si quiere cortemos y... ¿Encuentro? Sí, pero 2 minuticos. No, pero ya cortemos, o sea, el encuentro ya terminó. Bueno, lo otro que les quiero decir es el contrato por obra o labor. Ojo con un contrato por obra o labor contratada cuando ustedes contraten las personas, porque usted contrata a la persona para que desarrolle esa obra. Entonces yo contrato